hemos sido preferidos a fondos de Venture Capital para entrar en rondas y para entrar en compañías. Así que estamos dando unos retornos espectaculares para lo que es el mundo de VC a día de hoy. O sea, antes de venir he revisado datos de nuestro tipo de portfolio y la TIR acumulada de nuestro portfolio de 2014 a 2024 es del 15%. Vosotros sois cómplices de que mucha gente en LinkedIn se ponga inversor en Globo, ¿no? Probablemente sí. Probablemente. Luego, por otra parte, algunos founders empiezan a comunicar por algunos sitios que quizás hacer una ronda crowd equity es para aquellas startups que no han captado el interés del venture capital. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo lo veo como una... Muy buenas a todos. Hoy estamos de nuevo en otro episodio del podcast de Venture Studio. En esta ocasión con un inversor, con Axel Costa, que viene de Dozen Investment, un modelo de financiación diferente para startups, un modelo crowd equity que conoceremos de qué trata, para quién está hecho y cómo tú, si eres inversor, puedes unirte a invertir en proyectos como Sweetcard, como Globo, como Stay for Long y muchísimas compañías más. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Hola, Enric. Muchas gracias por tenernos a Dozen y a mí en vuestro podcast y encantado de estar aquí con todos vosotros. Que vienes de Madrid, pero eres de Barcelona. ¿Cómo es eso? Hace poco salía una noticia, ¿no? De Dozen con una alianza con el grupo Orbin. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, efectivamente. Bueno, yo más por la parte personal. Soy de Barcelona de toda la vida. He vivido aquí hasta que terminé la universidad. Cuando terminé la universidad me fui a vivir a Madrid por trabajo. Quería hacer M&A y al final aquí en Barcelona pues las opciones son más reducidas, ¿no? Y decidí irme ahí. Y luego ya, cosas de la vida, conocí a mi pareja en Madrid y ya nos instalamos ahí. Y yendo más a la parte de Dozen y Orbin, pues al final sí, decidieron fusionarse, Orbin y Dozen. Orbin tiene la plataforma Fellow Funders y Dozen tiene la plataforma Dozen, ¿no? Entonces ahí había unas sinergias brutales de juntar las dos bases de inversores y que pues, los inversores de startups puedan invertir en proyectos más de economía real, real estate, agro, incluso temas de infraestructura, de renovables y tal, y que los inversores de Fellow pues, pudieran invertir en startups, ¿no? Y de ahí un poco pues, la fusión. Y esto es algo que mencionáis mucho, la palabra plataforma, pero no deja de ser modelo crowd equity, y mencionáis plataforma de inversión. ¿A qué es debido? A ver, nosotros no podemos decir que somos un VC, porque si no la CNMV nos cruje, ¿vale? Así que espero que nos estén escuchando. Pero nuestra forma de operar es mucho más similar a un VC que no a la de una plataforma como puede ser Crowdcube, ¿vale? O sea, nosotros al final, Dozen nace en el seno de Inverready hace 14 años. Nace, pues, en primer lugar, para dar salida a proyectos B2C que se pueden capitalizar muy mucho toda esa base de clientes para que puedan entrar en el capital. También es una acción de marketing muy buena. Muchísimas sinergias con proyectos B2C y las plataformas de crowd equity. Y luego, pues porque también es una muy buena herramienta de, por un lado, democratizar el acceso al público retail a inversiones en startups y luego, por otro lado, pues para Inverready, que tiene fondos de todas las fases, muy buena herramienta de scouting, de oportunidades y de hacer cantera. Bueno, que también es una palabra que así hace que los posibles inversores os reconozcan mejor, ¿no? Ante la palabra crowd equity, que muchos lo confunden con crowdfunding. ¿Cuál es la diferencia principal? A nivel técnico, no sé cuál es la diferencia. Yo te puedo decir lo que somos Dozen y lo que no somos, ¿vale? Entonces, yo sé que hay plataformas que básicamente pues, te dan una herramienta y te dan acceso a su comunidad y a partir de ahí tú te preparas tus materiales, tú decides qué decir, qué métricas poner, qué valoración poner, etcétera. Haces la comunicación a la base de usuarios y te tienes que buscar un poco la vida, ¿no? Para cerrar esa ronda y para ver qué pasa. En cambio, el modelo de Dozen es completamente distinto. Como comentaban, al nacer en el seno de Inverready, pues adoptamos todos sus procesos y tenemos un equipo de inversión, un equipo que se dedica a hacer scouting de oportunidades, a ir a toda clase de eventos, a estar todo el día conectado con el ecosistema, a hablar con otros inversores,
fondos de Venture Capital, hacer outbound directamente por LinkedIn, universidades, todo lo que se te pueda ocurrir y todo lo que hacen los VCs, nosotros también lo hacemos. Contactamos con los emprendedores, tenemos un funnel de oportunidades, las vamos filtrando, vamos seleccionando, vamos analizando, preparamos nuestro investment memorándum y con ese investment memorándum tenemos un comité de inversiones. Eso hace que apenas, son datos del año pasado, pero menos del 2% de las oportunidades que nos llegan acaban siendo financiadas por Dozen. Entonces, en este sentido, por eso decimos que somos mucho más como un VC. Entonces, no sé si quieres que acabe de contar el proceso de... Sí, ya que estamos. Vale. Entonces, una vez hemos superado el comité de inversión, si es que se supera, presentamos una oferta de financiación a esa startup. ¿Vale? Y ponemos un term sheet, trabajamos tanto con equity como con préstamos convertibles y ese term sheet incluye, pues como el de cualquier otro VC, tanto las condiciones económicas de la inversión como los temas políticos de la inversión que más tarde se trasladarán en un pacto de socios. La única diferencia ahí es que nosotros trasladamos un rango. ¿Vale? Decimos, pues te vamos a poner un ticket entre 300 y 400, entre 200 y 300. ¿Cuál es la media? La media depende un poco porque ha fluctuado muchísimo. Es cierto que los últimos años ha habido bastantes turbulencias en el mercado y eso nos ha afectado bastante. Pero la media del H2 de 2024 está en 410.000 euros. El modelo plataforma... Financiado. Sí, el modelo plataforma Venture Capital como tal para invertir en compañías no deja de ser un marketplace. Conectáis dos actores, por una parte el fundador, ¿no? La startup. Marketplace muy curated. Sí, que ahora veremos cuáles son las diferenciaciones. Y por otra, el inversor, que es lo que vamos a ver ahora. De la parte del inversor, para algunos ya quedará muy claro cuáles son las ventajas, aportaciones de capital reducidas de diferencia en Venture Capital, pero muchos se hacen la pregunta, ¿qué gana realmente una startup en un crowd equity? Acceso a capital. Principalmente acceso a capital, ¿vale? Ahí me podrías decir, vale, no es diferente que un Venture Capital, de hecho, hasta podrías argumentar que es peor, porque, o sea, lo digo con total transparencia, Dozen tiene fees para los emprendedores, ¿vale? Pero aportamos valor en otras muchas formas. O sea, por un lado, cuando tú no tienes acceso a mercado de capitales, y no te hablo de mercados públicos, te hablo de mercado de VC, puedes tener acceso a Dozen. Cuando tú te podrías plantear hacer una ronda de financiación de Family, Fools and Friends, hay gente que tiene capacidad para hacerlo y gente que no tiene las conexiones para poder llegar a hacer un tipo de ronda de esas, y nosotros le podemos facilitar eso. ¿Vale? Y luego hay otros muchos perfiles que pueden tener buen encaje dentro de Dozen. Completar una ronda de financiación, una ronda liderada por un VC, pero que es más grande. O sea, imagínate, una ronda de 1 millón, un VC pone un ticket de 600, 700, queda un hueco de 300, pues Dozen lo puede completar. Hay muchos casos de uso, al final, para Dozen y para nuestro modelo. Entonces, volviendo un poquito para atrás, el valor añadido de Dozen, más allá del capital, llevamos 14 años, hemos invertido en 102 startups históricamente. Tenemos una base de 85.000 inversores registrados y esto tiene un valor brutal. O sea, al final, si tú preguntas en nuestra base, oye, ¿quién me puede abrir las puertas de cualquier compañía? Llámale IBEX 35 o llámale startups o llámale pymes. Llámale sector industrial, llámale sector energético, llámale sector tecnológico. Todo esto existe entre 85.000 personas que están conectadas en Dozen. Y luego, desde mentorías que se pueden organizar con las compañías del portfolio hasta 1000 tipos de otras sinergias, ¿no? Desde consejos de go-to-market para ir a Estados Unidos hasta cómo captar financiación o hasta hablar con socios de otras compañías. O sea, podemos ser una plataforma de crowd equity, pero hemos coinvertido virtualmente con todos los venture capitals que existen en España a día de hoy. No te hablo de tier 1, te hablo de prácticamente la gran mayoría de los venture capitals que hay en España. Y por añadir también un criterio adicional, sería los embajadores que tiene la marca, ¿no? Que pueden pasar a ser inversores y que así estos puedan promocionar el producto, los servicios y aportar valor
y querer ser parte de esta trayectoria. Han habido rondas de unos cuantos millones de euros en proyectos como Vicio, Eurofoods, entre otros. ¿Y cómo lo veis esto? Mi pregunta es, ¿cuál es el target ideal para hacer un crowd equity? ¿Es un proyecto B2C, B2B? ¿Debe tener unas condiciones que encajen con el modelo actual o cómo? Mira, o sea, obviamente B2C tiene un encaje clarísimo, pero no solo se reduce a B2C. O sea, ahora mismo estamos hablando con una compañía que combina hardware y software, B2B puro, inteligencia artificial, como no podría ser de otra forma a día de hoy, y que está muy centrada en el mundo logístico. Entonces, ¿qué valor han visto ellos en Dozen? Nuestra red de inversores. Porque ellos ahora mismo han estado desarrollando todos los MVPs, tienen 2 pruebas piloto con compañías enormes españolas, y ahora mismo lo que necesitan es go to market, necesitan que les abran puertas. Y en nuestra base inversora hay un montón de tejido empresarial español que de forma directa o indirecta podrían estar interesados en la solución y que te pueden abrir muchísimas puertas a ello. Entonces, es el valor que han visto, ¿no? Poder poner esteroides a su go-to-market y en vez de tener contratado a un equipo de 5 ventas, tener contratado a los 85.000 usuarios registrados en Dozen para que les puedan hacer de embajadores y les puedan ayudar a abrir esas puertas. Y todo esto, obviamente, desde Dozen lo fomentamos y ayudamos a que ocurra. Y sí que el crowd equity ha ido evolucionando y ahora vemos cómo, dependiendo del ticket, aportación de capital que hagas, puedes tener una ventaja u otra en la compañía, ¿no? Los servicios que ofrezca, ya sean descuentos, ya sea producto, entre otros. En nuestro caso no. O sea, en nuestro caso no. ¿Y por qué no? O sea, en nuestro caso, la propuesta de valor para el inversor es invierte en compañías que solo tendrías acceso si estuvieras en un Venture Capital y coinvierte con ellos, con la potestad de elegir en cuáles no y en cuáles sí invertir. Vale. ¿Vale? ¿Solo invertís en proyectos que estén coinvertidos no. con Venture Capital o no? No. O sea, cuando he dicho a que tienen acceso Venture Capital, me refiero a jugar en primera división. O sea, a proyectos realmente validados, realmente que sean escalables y que tengan potencial de convertirse en compañías valoradas en el futuro en cientos de millones de euros y, por qué no, miles de millones de euros. Nosotros realizamos un análisis, si no más exhaustivo que algunos players del sector, y tenemos la capacidad de liderar rondas y de que nuestros inversores necesiten que vayamos de la mano. Después de 14 años creo que ya nos hemos graduado y que tenemos criterio propio y no tenemos por qué necesariamente ser followers, y de hecho lideramos varias de las rondas en las que participamos. ¿Qué es lo que se indica, ¿no?, en vuestra web? Que invertís en un 2% más o menos de los proyectos que analizáis, que os llega de deal flow. Esto es 2 de cada 100 startups que aplican en el formulario o quizás os comparten otros inversores, para que podamos ver desde la perspectiva de un founder que quiere hacer una ronda crowd equity, cuáles son los timings desde que uno llega a vuestra página web hasta que podría aparecer en la plataforma. Mira, ahí el principal escollo es el filtrado de oportunidades. Al final es un funnel súper amplio arriba de todo, y el principal problema es llegar al equipo de inversión. No llegar de que llegue un mail, no. O sea, que nosotros lo prioricemos. Ese es el principal escollo, ¿vale? Entonces, ahí hay un tiempo indeterminado, porque al final somos un equipo reducido. Hay un coste de oportunidad muy alto, ¿no?, de mirar un proyecto versus mirar otro. Hay un coste de oportunidad tanto en la calidad del proyecto como en que luego te digan que sí o te digan que no, ¿sabes? Porque si tú coges solo los proyectos que son mejores, que te gustan más, que tal, que no sé qué, no sé cuántos, de repente empiezas a mandar term sheets y dices, no, es que ya están financiados, oye, no, espera, que prefiero hablar con el fondo Tier 1 de Estados Unidos de no sé qué, porque quieras o no, hay un factor psicológico de que el crowd equity es menos sexy, ¿no? Y que no tiene por qué. Y de hecho, sí que luego entramos ahí, Sí, pero hay según qué fases de las empresas
y según qué momentos, qué objetivos tengas, qué quieres hacer, etcétera, que yo recomiendo mucho más, obviamente tengo un conflicto de interés ahí, ¿no? Pero yo recomiendo mucho más el Cloud Equity que un fondo de VC al uso y tradicional. Entonces, volviendo a la pregunta, si consigues pasar ese periodo de tiempo que no está fijado, porque es que nosotros prioricemos la oportunidad y para ello mi mejor recomendación es que sea una presentación recomendada, digamos, una compañía del portfolio, un coinversor, alguien de confianza, o simplemente tener un muy buen pitch que nos llame a los ojos y que lo hagamos, que lo prioricemos, ¿no? Pero una vez estás ahí metido, nosotros somos muy rápidos. Funcionamos por sprints y en un plazo de 7-10 días laborables podemos tener una operación aprobada. Sí que hay muchas restricciones de algunas empresas de crowd equity que exigen como mínimo una inversión ancla, un 30% de la ronda completada. ¿Vosotros lleváis a cabo esta exigencia o...? No, para nada. Como te digo, creo que después de 14 años nos hemos graduado y tenemos criterio propio. O sea, de hecho, ahora mismo tenemos una startup en el pipeline que nosotros hemos decidido apoyar, hemos decidido que vamos a financiar. Tenemos el term sheet firmado con ellos ya y hemos creído que lo más conveniente era esperar 2-3 meses para ver si conseguíamos un coinversor y conseguíamos un poco de métricas para poder ya empezar a hablar con nuestros inversores, que a mí me gusta llamarlo nuestros LPs. Y si no sucede, que no hay otro coinversor, pues probablemente ampliemos un poco nuestro ticket y vayamos nosotros adelante después de verano, sin ningún tipo de problema. Seguramente alguna implicación relevante en el proceso es la aprobación de la CNMV, ¿no? Que deben hacer... No hay aprobación explícita, operación a operación. Nosotros lo que tenemos es una auditoría anual. Entonces la CNMV nos audita, vigila todos nuestros procesos y vigila que hayamos cumplido con toda la regulación específica de las plataformas de financiación participativa. Que hay algunas operaciones que cruzan ahí la línea entre legal y ilegal. Hemos visto compra cierta empresa por las redes sociales. Ahí vosotros vigiláis mucho cuando trabajéis con un proyecto para ver qué se puede comunicar y qué no. O sea, nosotros, vamos, siempre vigilamos muy mucho todo lo que hacemos y vamos, somos 100% compliant y ahí están esos años de acción histórico y siempre supervisados por la CNMV y vamos, eso es lo que puedo decir. O sea, al final nosotros tenemos restricciones, solo podemos invertir en mercado primario, es decir, no podemos invertir en secundarios. Pues bueno, está todo muy vigilado, todo muy reglado y tenemos ahí a Brunilda, en nuestro equipo legal, que está siempre al pie del cañón velando porque todo salga bien. Pues venimos ya de un founder que ha aplicado en el formulario que tenéis en la web o ha venido, como bien indicabas, a través de una recomendación mejor. Ya ha pasado el proceso de análisis como haría un venture capital con el equipo que tú diriges como investment manager y luego llega la propuesta. ¿Cuáles son los fees generales de un crowd equity o dozen, si quieres compartirlos? Pues mira, para los emprendedores es un 6%, ¿vale? Es cierto que así en términos relativos puede sonar alto, luego si bajas el número en términos absolutos no acaba siendo una parte, o sea, no es relevante, estamos hablando del orden de las decenas de miles de euros en la mayoría de rondas, ¿vale? Es la forma que tenemos de pagar nuestros salarios, nuestros equipos, no tenemos management fees como tal, como puede tener un fondo cerrado y al final ese acceso a capital y el valor añadido del que hemos hablado antes, de conectarte con una base de 85.000 inversores y conectarte con 102 compañías en las cuales hemos invertido, ese es un poco el precio, ¿no? Y luego por parte de los inversores tenemos otro 6%, ¿vale? Es una comisión de estructuración, se paga upfront y ahí básicamente es bastante más barato que invertir en cualquier fondo de venture capital. Es cierto que aquí lo pagas upfront, en el fondo de Venture Capital las mates son muy fáciles, ¿no? Un 2-2,5% multiplicado por 4 o 5 años de periodo de inversión y luego un 1-1,5% sobre el capital vivo durante 4 o 5 años más. Y eso si no se extienden los periodos.
por lo tanto fácilmente te estás plantando en un 15%. Y luego está el carry. Sí, ya hablaremos y iremos Vale. a la parte de inversor. ¿Hay un mínimo exigido tamaño en la ronda de inversión para la compañía? Mira, nosotros trabajamos a partir de 250.000 euros. ¿Vale? Eso es por un tema de que si no, no salen los números de los recursos necesarios para cerrar una ronda versus los ingresos que genera. Entonces, nuestro ticket mínimo son 250.000 euros. Para la compañía es del 6% y no hay costes Hay un, adicionales. hay un, sí, 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 hay un coste de seguimiento, ¿vale? De gestión de inversores, que es un 1% anual sobre el ticket vivo que mantengamos en la compañía. Es decir, imagínate que hemos invertido 400.000 euros, se hace un secundario por el equivalente a nuestra inversión inicial de 200.000 euros, es decir, a la mitad de las acciones que los inversores Dozen tenían en la compañía, entonces ese fee de seguimiento se reduciría a los 200.000 euros, es decir, la mitad. Pero sí existe ese fee de seguimiento de un 1% anual y eso se debe a que, como os podéis imaginar, es mucho más intensivo en operaciones y en tareas administrativas gestionar ya bien sea un vehículo o bien una inversión directa en compañía, 100 inversores, por poner un número, que no gestionar tus LPs una única vez para un fondo para las 30, 40 compañías que tengas invertidas, ¿no? Aquí son 100 personas, 50, 20, 150, varía en función de la oportunidad que tienes que gestionar para cada oportunidad. Es que estamos hablando de gestionar del orden de miles de inversores en nuestro portfolio. Cuando me llega a mí un founder que me hace la pregunta si es recomendable esta plataforma Crowd Equity u otra, yo siempre le comparto que haga estas dos preguntas al responsable, que en este caso eres tú, de Dozen, que quizás te lo habrá hecho alguno. La primera es, ¿qué porcentaje del capital que se está invirtiendo en las operaciones viene de Dozen, de los inversores que tenéis vosotros, o de los que ha conseguido la propia compañía, porque hay algún coste indirecto que puede ser el marketing de promocionar esta operación? Y segundo, ¿qué porcentaje el total de operaciones se han conseguido cerrar, completar la ronda? ¿No? ¿Podrías decirme? Vale. Aquí me vais a perdonar que no tengo números exactos, ¿vale? Porque te los puedo dar un ballpark, ¿Vale? sobre todo porque Sí, no es llevo, normal que no no, tengas el no número exacto, llevo, pero más o menos. no llevo una eternidad en Dozen, Sí. ¿vale? Entonces, no tengo el número exacto, si no lo tendría. Entonces, de compañías financiadas, yo siempre digo que más del 90% se financia, ¿vale? O sea, al final nosotros tenemos unos procesos muy curados, hacemos un análisis muy exhaustivo de todas las compañías y tenemos la certidumbre de que todo lo que presentamos a nuestros inversores se vaya a financiar. Las veces que no ha ocurrido son casos muy excepcionales. Son casos, pues, o sea, recuerdo uno que comentábamos con el equipo de una compañía Deep Tech, por ejemplo, pues oye, que el inversor retail no termina de entender, no tiene el tiempo ni las ganas de meterse a analizar y porque no es su expertise, pues oye, pues en esta no decido meter los 10.000 euros de ahorro que tenía pensados meter este año en Venture Capital, ¿sabes? Entonces, bueno, poco a poco vamos mejorando y nos vamos acercando a ese 100%, pero para mí lo relevante es que tenemos ese track record, o sea, hay esas 102 compañías invertidas que hemos financiado con éxito y es muy poco probable que que Dozen coja un proyecto y que no se acabe financiando. O sea, Y para aquella que no cierra la operación, ¿tiene un coste mínimo exigido por la plataforma? No tiene coste, o sea, ¿Vale? es a éxito, ¿vale? O sea, si finalmente no se cerrase la operación, es a éxito. Y para mí una buena, o sea, algo positivo que tenemos también y que lo tenemos también bastante trabajado, es que las compañías que vemos que no tienen tracción no las publicamos. Es decir, el proceso es que si tú firmas un term sheet con Dozen, nosotros te damos materiales para los inversores en base al investment memorandum que ya teníamos hecho a nivel interno, pues hacemos más bonito y más inteligible para los inversores y nosotros tenemos un equipo de Investor Relations que tiene una cartera de clientes. De una cartera de clientes que son los que suelen poner los tickets más grandes y son los inversores más relevantes que tenemos, ¿no?
Entonces hacemos un poco de market testing con ellos. O sea, los llamamos, les presentamos la oportunidad y les decimos, oye, invierte en esta compañía por A, B y C, y a partir de esas muestras de interés, nosotros decidimos si salimos a plataforma o no. Que, ya te digo, más del 90% acaban saliendo a plataforma, pero es un filtro adicional de seguridad para el founder de, oye, no voy a salir ahí a la plataforma a ver qué pasa, no, ya tengo unos precompromisos de esos inversores relevantes de Dozen, entonces con la ronda ya financiada en un porcentaje X, vas a ir a la plataforma y es donde van a entrar los tickets más pequeños y realmente el gran volumen de financiación, ¿no? Es una red de seguridad que claro, si no, pues tienes un sí. riesgo adicional. Y ya entonces un founder que decide apostar por vosotros en la plataforma, tiempo medio en que se financia la operación, ¿cuál suele ser? Por contrato tenemos hasta 2 meses, ¿vale? Actualmente estamos financiando las operaciones en 40 días y depende un poco del sector y del ticket. Ahora hemos hecho un ticket relativamente bajo, o sea, inferior a la media que te he dicho antes de 410.000 euros y que lo hemos financiado en una semana. Entonces, depende mucho del proyecto. La operación más rápida que recuerdes que te hayan comentado tus Es que yo compañeros. no, yo no estaba, pero sí que hay algunas que se han llegado a financiar vamos, en cuestión de horas, ¿no? Porque al final, pues, operaciones muy sexys, competidas, coinvirtiendo con otros VCs que a mí me gusta, o sea, como inversores, porque al final el equipo de Dozen de inversión, pues, tiene los ojos de inversor, ¿no? A mí me gusta desmarcarme de los otros VCs, pero al final entendemos también, oye, que a nuestra base inversora, a nuestros LPs, pues les gusta mucho, ¿no? Ver que se meten en una operación con Tier 1, Tier 2, etc. Vamos a desgranar dos dudas que tienen muchos founders cuando quieren hacer una ronda crowd equity. La primera, el cap table, ¿no? El miedo de si hay algunos inversores que ponen aportaciones de 1.000 euros, Sí. que tendré una larga lista en mi Excel de personas o cómo funciona. Hay dos opciones. Nosotros trabajamos con dos modelos, ¿vale? El más antiguo es el de inversión directa en el cap table. Ahí nosotros lo que hacemos es coger a todos los inversores, sindicarlos con un contrato de sindicación y otorgan poderes a un gestor de Dozen, ¿vale? Entonces las juntas de socios, en el board, va a haber un representante de Dozen que va a tener todos los poderes del resto de inversores y va a ser esa persona la que tome las decisiones y represente a todos los inversores. Entonces, de cara a la compañía no debería de resultar un gran problema y además el seguimiento que hemos comentado va a sustentar todos estos costes, ¿no? O sea, nosotros tenemos toda una serie de procesos internos ya automatizados, incluso con software, para recoger las votaciones individuales de cada uno de los inversores. Y esas votaciones, luego en la junta de socios, no se traducen en 100 votaciones distintas, sino que se traducen en 100 votos en el mismo sentido. O sea, ya en nuestro contrato está marcado que lo que diga la mayoría de inversores Dozen va a ser lo que todos los inversores Dozen van a acabar votando. Esto es una gran ventaja porque hasta hace poco, si querías tomar una decisión que implicaba a tus accionistas tener que votar que sí o que no, tenías que llamar uno por uno, ¿no? Y esto era un trabajo que hacía alguien del equipo Dozen. Y ahora hay, si no me equivoco, el término legal es el SPV, ¿no? Ahora entramos en el segundo modelo, o sea, estaba entrando en el primero, que es el de inversión directa, ¿vale? O sea, simplemente también por añadir. O sea, tenemos este proceso trabajado a lo largo de 14 años y no permitimos que haya situaciones de bloqueo. O sea, en el sentido de que en nuestros contratos ya está previsto que si alguien no responde, porque está de vacaciones, porque no le da la gana responder, porque no ha visto el email, por lo que sea, hay un sentido del voto que está preestablecido. Entonces, no ocurren situaciones de bloqueo y lo tenemos ya todo bien armado para que no tengamos situaciones que puedan perjudicar a las compañías de nuestras participadas, ¿vale? Este es el modelo 1. Yo recomiendo siempre este modelo en varias situaciones. O sea, número 1, las compañías que tienen pensados a ir a bolsa en el medio plazo, que a día de hoy no son muchas, pero ahora mismo, por ejemplo, estamos hablando con una que es el caso, que en un año y medio le gustaría salir al BME Growth. Entonces, ahí necesitan tener al menos el 5% del capital en inversores minoritarios.
ahí les va muy bien nuestro modelo de inversión directa, por ejemplo. ¿Vale? Y luego, pues oye, compañías en fase muy iniciales, es atractivo el modelo de inversión directa por la deducción fiscal que tienen los inversores. Al final, nuestros LPs invierten de forma directa en las compañías, se pueden beneficiar de un 50% de deducción hasta 100.000 euros en las inversiones que hagan, ¿no? Entonces, esa facilidad de captar capital, porque obviamente, como te puedes imaginar, es mucho más fácil captar financiación con esa deducción fiscal que sin esa deducción fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay situaciones en las cuales recomendamos este formato. Y luego está el segundo formato, que es el que utilizamos más, la verdad, porque simplifica la gestión, es el SPV, que hubo un cambio legislativo, no recuerdo en qué año fue, pero fue no hace mucho, que permitía a las PFP, las plataformas de financiación participativa, invertir a través de SPVs, compañías dedicadas única y exclusivamente a la tenencia de acciones de las compañías en las que invierten, ¿no? Entonces, ahí sí que no tienes el cap table sucio, ¿no? Como se dice. Y es como cualquier otro VC, cualquier otro fondo, cualquier otro inversor que tú pudieras tener en el cap table. Nosotros tenemos que gestionar igual ese SPV, pero tú no ves absolutamente Esto ha nada de ayudado eso. mucho, ¿no? Que el crowd equity en España al Sí, menos sí, sí. evolucione. Y aquí viene mi siguiente pregunta. ¿De en qué punto nos encontramos ahora que hay unas cuantas compañías que han surgido a lo largo de los años? Vosotros, junto a Startup Explore, la Bolsa Social, fuisteis pioneros al inicio en el ecosistema. Y por una parte vemos que hay más plataformas y más oportunidades, que esto para los inversores es favorable. Luego, por otra parte, algunos founders empiezan a comunicar por algunos sitios que quizás hacer una ronda crowd equity es para aquellas startups que no han captado el interés del venture capital. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, yo lo veo como un error, la verdad. O sea, al final tienes que ver con quién quieres llegar a ese partnership. Al final, dejar a gente entrar en tu cap table es como casarse, ¿no? O sea, estás firmando un contrato a largo plazo para muchos años y que te puede aportar mucho y también te puede restar mucho. Entonces, simplemente mi recomendación es, oye, haz tu due diligence, con quién te estás juntando, qué track record tienen, qué fama tienen en el mercado, habla con founders. Ahora mismo, o sea, firmamos un term sheet hace unas semanas con unos fundadores que hablaron, creo que con alrededor de 10 compañías de nuestro portfolio. Olé, eso es lo que tienes que hacer, y me parece genial. Entonces, Esto siempre lo tienes que hacer. siempre, Ya sea siempre, crowd siempre, equity o no. siempre, siempre, pero es que lo hace poca gente, muy poca gente. Entonces, mi recomendación es esa. Y después, pon todos los pros, pon todos los cons encima de la mesa y toma tu decisión, ¿no? Y en este caso, pues, nos ha pasado en varias ocasiones que hemos sido preferidos a fondos de venture capital para entrar en rondas y para entrar en compañías. Y creo que al final se basa en eso, en una track record, fama de qué haces, cómo te comportas en los boards y cómo tratas a tus participadas, y luego el valor que puedes añadir. O sea, al final el valor que puedes añadir en un fondo de venture capital se limita a los socios que tienes. Si un fondo de venture capital tiene un socio, tienes esa persona para añadir valor en los boards, en las participadas, etcétera. Si tiene dos. Si tiene tres. Y eso, al final, es lo que te va a dar el cap de compañías que puedes soportar en el portfolio, dando valor. Un fondo que tenga dos socios y pretenda tener 50 compañías en el portfolio, si te dice que te va a aportar valor, que se va a sentar contigo y que va a hacer cosas contigo, mal, no va a ocurrir. Haz las mates de su tiempo, y es que no va a ocurrir. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que nos apoyamos en todos nuestros inversores, todos nuestros LPs. Nuestra base inversora, ¿por qué invierte en Dozen? ¿Por qué está con Dozen? Porque le gustan las startups, porque lo disfrutan. La gran mayoría de ellos, lo dimos en dos segmentos, ¿vale? Pero la gran mayoría de ellos son profesionales que, oye, pues han tenido cierto éxito profesional, bien unos ahorros, un patrimonio, etcétera, y ahora mismo de lo que disponen, una es de capital para invertir y muchos de ellos de tiempo. Entonces, nos apalancamos mucho en ellos para aportar todo ese valor a las startups y para, una, que nos representen en los boards incluso, y dos, para que hagan de mentores y acompañen a las startups. Y luego todo el portfolio que ya he comentado. Entonces, todo esto
crea un valor que hay fondos de VC que no pueden dar. Hay otros que sí, ojo. O sea, hay otros que sí y hay de Es lo todo. mismo para algunas plataformas, que quizás algunas dan su valor de una forma u otra, y ya depende de lo que el founder también esté buscando en cada inversor. Vayamos a la otra parte. Hemos visto la cara de la moneda del emprendedor, de la startup. Vayamos a la parte del inversor. ¿Cuáles son las ventajas principales por las cuales alguien prefiere optar a invertir con vosotros? Que también destaquemos que muchos venture capitals invierten en operaciones caseras. ¿Cuáles son las ventajas en, o bien soy business angel propio y yo busco operaciones, o bien lo hago a través de crowd equity, o bien me convierto en un inversor limited partner en un venture capital? Pues mira, para mí la principal ventaja es que, una, puedes escoger, se puede ser percibido como una ventaja o como una desventaja, ¿vale? Pero puedes escoger. Eh, Número dos, son tickets reducidos, depende de la oportunidad, pero a partir de 2.000 euros sueles poder invertir en nuestras startups, ¿no? Por lo tanto, siempre hablamos de democratizar el acceso al venture capital para el inversor retail, al fin y al cabo. Eh, y luego, para mí, la tercera ventaja es que también es como una escuela para el inversor, ¿no? O sea, yo mismo, de hecho, antes de trabajar en Dozen, cuando estaba en la universidad, estaba registrado y me metía en todas las oportunidades que veía, etcétera, para aprender. Descargaba las presentaciones que hacemos, las leía, las analizaba, decía, ostras, esta compañía es espectacular, me encanta, tal, no sé qué. De hecho, ahí pues metí mi primer ticket de 2.000 euros, ¿no? Y es como empezó un poco en el mundillo del Venture Capital. ¿Solo uno? Bueno, en Es un error, ¿no? en Dozen sí. Y luego, o sea, y si quieres, vamos también a ver los cons, ¿no? Y para mí es la diversificación. Que puedes hacerla, pero tienes que ser consciente de ello, ¿no? O sea, si tú inviertes en un VC, la diversificación te viene dada por una gestión de portfolio, una gestión de cartera, y aquí el portfolio te lo tienes que crear tú mismo. Entonces, Sí, pero yo creo que es un punto a favor, de hecho, porque un VC exigirán algunos invertir como mínimo 100.000 para tener una cartera de 10 proyectos, que es lo que buscará cualquier business angel, y vosotros sí pueden invertir desde 1.000 euros, con 10.000 euros 2.000. o 2.000 euros, pueden ya disponer con 20.000 euros una cartera de Sí, proyectos. sí, sí. Lo que es que tienes que invertir en ese número de proyectos, ¿sabes? A lo que voy es que si tu intención es invertir en uno o dos, que no vas a obtener esa diversificación. Pero sí está claro que con un ticket total mucho menor puedes obtener esa diversificación en Dozen, 100%. Y de hecho estamos trabajando en un producto que le llamamos Harvest o Añada, que al fin y al cabo lo que pretende es dar esa diversificación un poco de forma automática, ¿no? Que asignando un ticket de 10, 20, 30.000 euros, tú puedas invertir y nosotros lo prorrateemos entre todas las oportunidades que financiemos a lo largo de ese año. Y eso es lo que busca un poco, ¿no? Dar esa... ¿Cuántas personas habían registradas en la plataforma? 85.000 estamos juntando. ¿Y tantos business angels hay en España? Porque aquí 85.000 que conocen realmente lo que es invertir A en ver, o startups o sea, no. piensa, no todos son business angels al uso, digamos, ¿vale? O sea, dentro de esos 85.000 estaba yo, Axel, estudiante universitario, que realmente no tenía capital para invertir, ¿no? O sea, ese es el dato que tengo y el dato que puedo compartir. Eh, Sinceramente, no tengo tan desgranada yo, Axel, parte de inversión y parte de deal flow de nuestra base de inversores. ¿Vale? Pero efectivamente, allí no son todo business angels super cualificados con un deep pocket enorme que todos puedan meter 100.000 euros cada año. No, para nada, está claro que no. Está claro que no. Pero al final es una capilaridad muy buena y, oye, aunque sea un ticket de 2.000 euros, pues oye, pues es un ticket más que tienes en tu compañía y que te está ayudando a financiarte y que igual, pues ese estudiante universitario también te puede conectar y también te puede aportar. Sin duda alguna, creo que hay una gran ventaja para aquellos inversores que se quieren animar en el ecosistema de inversión, ya que les dais la bienvenida y que luego se animen y puedan aprender todo lo que conlleva invertir en startups. Incluso algunos os harán preguntas acerca de la TIR, qué esperan de la operación,
y cuál es el rendimiento que podrían obtener. Sí, y Y aquí vosotros, hay algunos incluso, o sea, los tickets más relevantes, nos damos acceso directo a los emprendedores también, ¿eh? O mm, sea, la gente que pone tickets relevantes, pues oye, tiene sus sesiones one-to-one con los emprendedores, hablan con ellos, conocen el proyecto, incluso con nuestros analistas, conmigo mismo, yo también me siento con inversores a veces, les cuento el proyecto que hemos hecho, que hemos analizado, por qué sí y por qué tienen que poner parte de su patrimonio en esta compañía y en esta oportunidad, ¿no? y que me hace gracia, ¿no?, el modelo que aplican algunos crowd equities, que juegan mucho con el FOMO, con el miedo de perderse la Sí. oportunidad del inversor, y vemos como operaciones llegan al 250% de lo que implicaba el capital de la ronda, que quizás el proyecto buscaba 200.000 y acaba terminando consiguiendo 500.000. ¿Esto está planeado? ¿Es algo que se quiere En, hacer para incentivar operaciones o cómo? O sea, yo entiendo que las plataformas que hacen eso sí, que probablemente sea algo planeado, ¿no? Nosotros a veces, o sea, por ejemplo, estoy hablando de casos reales, pues un ticket de 300.000 euros y hemos dejado un poco en el aire de, oye, si lo podemos ampliar o no en función de cómo se acabe conformando esa ronda. O sea, al final, cuando un emprendedor sale al mercado a buscar capital, tú hablas con 100 inversores, es otro funnel, ¿no? O sea, tú hablas con 100 inversores, 50 te responden, 20 se miran la oportunidad en detalle y de esos, pues 2, 3, 4, 5 acaban invirtiendo en la compañía, ¿no? Entonces, cuando estás en esa fase de que 20 te están analizando, es un puzzle con muchas partes que se están moviendo y no sabes cómo van a acabar de conformarse. Y una de las armas que Dozen utiliza para captar proyectos, esa rapidez que tenemos en la toma de decisiones, ¿no? Pero porque lo tenemos trabajado así y porque creemos que es el servicio que debemos de dar a los emprendedores, de nosotros realizar un sprint y en 1 o 2 semanas tener la oportunidad aprobada o denegada, ¿no? Entonces muchas veces nos adelantamos al resto de VCs y hay una ronda de 600.000 euros, de la cual nosotros nos hemos comprometido a poner 300.000 y hay un hueco ahí de 300 que no sabes qué va a pasar con él, ¿no? Mm. Entonces, pues puede ser que se materialice por parte de un VC 300 más, que acaben entrando 2 business angels por fuera, contactos de emprendedores, que 50 y 50 y tengas 100 y luego se acabe quedando un hueco de 200. Entonces, hasta que no sabes cómo encaja todo, no sabes si, oye, puedes estirar un poco más o puede que no. Entonces, pues salimos a nuestros inversores a contarles que, oye, tenemos un hueco de 300.000 euros y luego si hemos visto que la oportunidad tracciona bien y que con nuestros inversores y que además existe ese hueco, esa posibilidad de aumentarlo en la ronda, pues aumentamos más tarde, ¿no? Pero siempre de forma transparente y comunicándola a nuestros inversores. Y cuánto importante es este ecosistema que generáis con inversores, que cómo lo trabajáis, cómo hacéis que se mantenga vivo. O sea, es muy importante. O sea, al final es el core de Dozen. O sea, sin nuestros inversores no seríamos nada y sin capital no tendríamos proyectos que pudiéramos captar. Eh, yo creo que es un poco una tarea pendiente a día de hoy, porque antes sí que hacíamos muchos más eventos presenciales y fomentábamos mucho más el ecosistema con inversores y ahora nos toca volver a empujar un poco eso, la verdad. A mí me gustaría mucho poder tener, no sé si el formato es mensual, trimestral o cómo es, pero un evento en el cual pudiéramos juntar a nuestros inversores con nuestras propias oportunidades. Y de hecho, nos lo hemos contado, pero parte de nuestro proceso de inversión, una vez que tenemos el term firmado, es hacer un webinar con nuestros inversores. Y ahí, aunque no sea de forma directa y sea siempre con preguntas, los inversores pueden interactuar con los emprendedores, ¿no? Entonces, yo llevo tiempo queriendo trasladar esto al mundo físico, hacerlo en un espacio, en directo, y que luego pueda haber ese cóctel barra networking, también, pues oye, con otros Mm. emprendedores del portfolio y con todos los inversores que estén Que se interesados. grabe también el evento y para Efectivamente. los que no asistan lo puedan ver. Y un venture capital que le vende al inversor una operación que llevará a cabo 10 años, ¿no? 5 años de inversión, 5 de desinversión. ¿Vosotros también le dais un tiempo, un horizonte temporal en la desinversión o es un fondo evergreen? Es oportunidad, oportunidad. Y de hecho, uno de los valores añadidos que tenemos para el emprendedor, que ojo, también para el inversor, pero sobre todo para el emprendedor,
es que nosotros no tenemos un horizonte de desinversión preestablecido, ¿vale? Entendemos que cada compañía tiene sus propios tiempos y nosotros no tenemos un periodo de inversión y de desinversión, y por lo tanto yo cuando invierto en A no sé qué voy a tener que vender A en los próximos 5 años, 6, 7, 8 años. No lo sé. O sea, obviamente queremos dar liquidez a nuestros inversores, queremos darles retornos, que hablemos de los retornos en algún momento, porque es de los puntos fuertes que tenemos también en Dozen. Eh, pero al fin y al cabo, eh, me he perdido, me he liado. Vamos a los retornos, no te preocupes, que justo sería la siguiente pregunta. ¿Habéis invertido en proyectos que Sí, han no, hecho? pero perdona, hablábamos Vale. del tema de Evergreen. O sea, hablábamos del tema de Evergreen. O sea, que uno de los puntos fuertes para nuestros emprendedores, o sea, para los emprendedores, al fin y al cabo, es que no les vamos a meter una presión desorbitada de, oye, es que si no tengo que cerrar el fondo, tengo que liquidarlo, y si no vendes, tengo que hacer venderle a un fondo de secundarios, o tengo que vender a descuento, tengo que buscarme la vida para salir. No. O sea, tanto nosotros como nuestros inversores entendemos que cada compañía tiene sus propios tiempos y que el momento de liquidez llegará. Obviamente, fomentamos esos mecanismos de liquidez, y si un inversor quiere vender en secundaria de descuento, genial que lo haga, pero que sea su propia decisión, no que sea el fondo que tiene que cerrar, que necesita liquidar todas las posiciones para levantar el siguiente. Hay toda una serie de mecanismos, pues bueno, que no acaban de ser del todo buenos para los inversores ni para los emprendedores, que en nuestro caso pues no ocurre. Mencionabas que habéis tenido unos retornos a destacar y de hecho aquí viene la siguiente duda, donde habéis invertido en proyectos que han hecho algunos éxitos relevantes que no cualquier fondo lo podría comentar, como Globo, como Parlen, Sweetcard, entre muchas otras. Y un fondo sí que Innovamat, lo podemos QD. recoger el retorno de inversión con todas las operaciones que han hecho. Vosotros no sé de qué manera lo soléis medir. Primera pregunta, si el retorno que obtenéis de 7 se suele morir, una te ofrece el retorno de todo el portfolio, entre otros, ¿se produce de la misma manera en private equity o No son es, números no, es, no es lo diferentes? mismo, pero yo creo que más que nada, no por el formato crowd equity, sino por la filosofía de inversión que tenemos. O sea, hay proyectos que hay fondos de VC que descartan porque dicen, no, yo con esta compañía no voy a hacer un 100x. ¿Vale? Y es un poco porque ellos, no todos, pero la gran mayoría, tienen la tesis de, oye, yo prefiero tener una compañía apretándole las tuercas para que me haga un 100x y que ello implique mayor riesgo y por ende mayor probabilidad de que se muera, que no tener una compañía que me va a hacer un 3, 4, 5x, y oye, que es un retorno muy atractivo para cualquier inversor, incluyendo el inversor de Venture Capital, pero que dentro de un portfolio en el que el 80% de las compañías mueren, es un cero, ¿sabes? Entonces, nosotros vamos a buscar rentabilidad, oportunidad, oportunidad. Entonces, si vemos un proyecto con el potencial de dar unos retornos atractivos para el inversor, lo damos. Y eso es, o sea, es decir, tenemos la capacidad de entrar y de presentarla a nuestros LPs. ¿Vale? Y al final, pues ese potencial retorno está también priceado en la valoración que tiene el proyecto en cuestión. Cuando hacéis la venta de las participaciones en la compañía, allí cobráis un carry. ¿En qué Ahí consiste? cobramos un carry. Ahí cobramos un carry que es del 15%. Es, ¿Qué consiste brevemente la palabra carry? es un porcentaje sobre las plusvalías que obtienen los inversores. ¿Vale? Con un Aquí, mínimo exigido de ganancia, en nuestro caso, ¿vale? o sea, esto también es una de las diferencias y o sea, lo contamos con total transparencia. En un fondo de VC sueles tener un hurdle rate que suele rondar el 8%, y básicamente lo que significa eso es que si tú no has llegado a obtener unas plusvalías del 8% por lo menos, o sea, o de ese hurdle rate que se haya pactado, el gestor del fondo no se lleva ese carry. ¿Vale? Y bueno, luego hay un mecanismo de cascading, ¿no? De catch up para... es otra historia eso. Pero que nosotros no tenemos ese. O sea, es así, también es cierto que es más bajo, no es un 20, un 25 en algunos casos, es un 15%, y desde el primer euro de plusvalía nos llevamos ese 15% pues, por la gestión que hemos hecho de ese dinero y de esa inversión. Y ya volviendo al inicio de la entrevista,
mencionabas que venías de haber trabajado en compañías corporate, Ujú. ¿no? ¿Cómo fue este cambio? ¿Por qué decidiste pasar al mundo de las startups, inversión, entre Ujú. otros? Vale, ahora voy ahí, pero déjame, o sea, déjame mencionar, o sea, que Mm. aparte de este fee del, o sea, perdón, del fee de estructuración del 6% y del carry del 15%, estamos dando unos retornos espectaculares para lo que es el mundo de VC a día de hoy. O sea, Vale. antes de venir he revisado datos de nuestro tipo de portfolio y la TIR acumulada de nuestro portfolio de 2014 a 2024 es del 15%. Que... Que es una pregunta que te iba a hacer luego. Ah, vale, Ya disculpa, te pensaba que adelantas. íbamos a No, otro no, tema. bueno, No, no, no. pues hablemos luego, Sí, hablemos luego de eso. Entonces, yendo un poco a mi background, ¿no? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, eh, empecé a trabajar en M&A. Después de M&A, es cierto que siempre pues, me había picado la curiosidad por el mundo emprendedor, las startups, etcétera, y encontré ahí un mix muy bueno con una empresa que se llama Casavo, que para los que no la conozcan, yo la defino como el Clicalia italiano. De hecho, es que son primos hermanos. O sea, dos compañías, pues oye, con Venture Capital, Tier 1 detrás, con bancos de inversión que han otorgado financiación, Tier 1 en centenas de millones detrás. Hacían exactamente lo mismo. Y lo que hacían era iBuying, instant buying, ¿vale? Que es un modelo que se inventó en Estados Unidos, el flipping de toda la vida que se ha hecho pues, desde un inversor tradicional, comprar, reformar y vender un piso, pero a volumen, con una capa tecnológica a nivel operaciones, o sea, take-enabled operations, e intentar pues cada mes comprar decenas de pisos, reformar decenas de pisos y vender decenas de pisos. Desde ahí había ese match, ¿no?, entre mi background un poco más financiero con lo que estaba buscando yo, de startup, emprendeduría, etcétera. Estuve 4 años en Casavo, fui el primer empleado en España, entré en la compañía cuando acaban de levantar su serie A, eran 80 empleados y cuando me fui éramos más de 600 empleados y 120 empleados en España, así que viví todo el up y ahora contaré todo el Mm. down también, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia espectacular y sobre todo por lo joven que era en aquel momento, tenía poca experiencia y tuve la oportunidad pues de estar al frente de pues, joder, o sea, una compañía tier 1 dentro del mundo del Venture Capital en España, hablar con inversores súper relevantes de Estados Unidos, de Asia, de Europa, de todos lados y con también negociaciones con bancos de inversión, hedge funds, etcétera, para financiación, ¿no? Y luego además pues montar un equipo de 120 Mm. personas En España. en España, líneas de negocio nuevas, abrir Portugal, abrir 5 ciudades distintas, la verdad es que espectacular y súper contento de esa experiencia. Y luego lo que pasó es que comprábamos los activos de una forma pues, muy apalancada, con mucha deuda. Cuando subieron los tipos de interés, pues el business plan estaba estresado, pero no tanto, ¿no? Entonces el P&L no soportaba esas subidas de tipos de interés y bueno, a partir de ahí se tuvo que hacer un ERE y estratégicamente se decidió replegar velas. Estaba costando mucho también la captación de capital de Venture Capital, había cambiado el paradigma. Antes era un poco lo que se conocía como growth at all cost Sí. y Que en no aquel, importaba tanto la ganancia, ¿no? efectivamente, la rentabilidad no se miraba y era un modelo que estaba pensado estructuralmente, o sea, o sea, nosotros lo habíamos pensado para perder dinero en el medio plazo, ¿vale? Entonces necesitábamos de ese capital, de Venture Capital, que soportase esas pérdidas hasta que llegáramos a los volúmenes necesarios para poder aumentar márgenes, ¿no? O sea, un poco similar a las estrategias que tuvieron Uber, Globo al principio y, bueno, no sé si os acordaréis de Gorilas, Getir, etcétera. Pues al final, Cambió un día para el otro el pitch del inversor y si dependes del capital, ahí te la juegas. efectivamente. Vayamos ya a la última sección y muy interesante lo que comentabas y esta sección es de preguntas rápidas, respuestas rápidas, Vale. ¿vale? ¿Cuál es la startup en el portfolio que os ha dado un mayor retorno? Globo.
¿Podemos saber cuál fue más o menos el retorno? No lo puedo decir, o sea, no sé si lo puedo decir, la verdad, pero sí que es un retorno muy alto. Piensa que al final entramos al principio de todo y ha Una habido, ronda presemilla. sí, no tengo, o sea, hace muchos años de eso y no tengo constancia de si era la primera de todas, pero Vosotros sois cómplices de que mucha gente en LinkedIn se ponga inversor en Globo, ¿no? probablemente sí. Probablemente. ¿Cuál es el retorno medio que habéis obtenido de las inversiones? Pues en los últimos 10 años del 15%, ¿vale? Y estos son valores todos escriturados. O sea, puede incluir tanto exit realizados como plusvalías latentes, pero son todo valores escriturados. Es decir, que ha venido siempre un inversor y ha pagado a esa valoración. ¿Vale? No son inversión, no son valores que nos hayamos inventado. Y bueno, o sea, a día de hoy es un 15% y la probabilidad de que ese porcentaje suba pues es bastante alta cuando se materialicen esas plusvalías. Súper bien. Dos compañías de tu antiportfolio, una de ellas que tú mismo has visto el deck y decidiste no invertir, y otra que Dozen recibió el deck y ellos no decidieron invertir y ahora creció mucho. No llevo tanto en Dozen como ¿Vale? ¿O para, alguna que te hayan comentado? como para poder decir eso. Y la verdad es que no me viene nada a la cabeza. No, la verdad es que no te puedo responder a eso, lo O siento. quizás allí el Axel en la universidad vio la operación de Globo y no No, decidió no, invertir. no, 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 calla, calla. Revolut, Revolut. ¿sabes qué me pasó? Yo era de los primeros usuarios de Revolut en España porque justo coincidió cuando me iba de intercambio a estudiar a Estados Unidos en la universidad, ¿vale? Y me hice la cuenta, tal, oye, pues tarjeta gratis, FX sin comisiones, etcétera. Y me llegó un email que lo tengo en mi móvil y de vez en cuando lo miro, que era el crowdfunding de Crowdcube, que me invitaron a participar en la ronda y yo pensé, esto es una estafa, o sea, ni Sí, de coña voy a poder yo invertir en esto, tal, no sé qué. Y nada, y meses más tarde me di cuenta de que era real, de que podría haber invertido y no te sé qué. arrepientes por las Un noches. beso y me arrepiento. Si ahora te tocase la lotería 1 millón de euros y quieres invertir 200.000, solo tienes una opción, o Business Angel, o fondo de inversión, o solo hacerlo a través de Dozen. ¿Cuál eliges? Pues, ahí, a ver, depende un poco del tiempo y las ganas que tuviera, ¿no? O sea, yo, Axel, ahora mismo, o sea, yo creo que gran parte de ello lo invertiría a través de Dozen y habría un porcentaje que indirectamente, o sea, que acabaría fuera de Dozen, pero no por un tema de calidad de deal flow. Acabaría porque hay una serie de proyectos que no podemos captar, ya bien sea porque son demasiado grandes, porque no queda hueco para Dozen, porque el emprendedor no termina de ver el valor para Dozen por el motivo que sea, porque el ticket es demasiado pequeño. Hay emprendedores que buscan 50.000 euros o 150 y no podemos entrar por nuestro ticket mínimo. Pues también a nivel de título personal, pues probablemente me podría meter ahí. Tú has venido a Dozen para mejorar las cosas y hacer algunas iniciativas diferentes. ¿Dónde esperas Dozen en 5 años? ¿Hacia dónde vira? Pues yo espero que una sea el referente en capital pre-seed y seed en España. O sea, es decir, que tú cuando piensas en levantar capital, uno de los nombres que te vengan a la cabeza sea Dozen. Y luego, otra de las cosas que tengo muchísimas ganas de hacer es crear ecosistema. O sea, creo que al final, como comentaba antes, ¿no? O sea, gran parte del valor de Dozen es esa comunidad entre inversores, entre compañías del portfolio y potenciales inversiones que decidamos hacer. Y ahí hay un montón de iniciativas que quiero llevar a cabo, pues desde espacios de coworking hasta temas de media, como puede ser este podcast, como hasta tener una plataforma en la cual realmente se puedan interactuar esos inversores y con esas participadas y que no sea de forma pues tan manual como realmente es a día de hoy. ¿Algún libro que recomiendes a la audiencia en la parte de inversión o startup? O sea, de inversión tiene que ser. O de Porque startups, yo estaba emprendimiento. pensando en la biografía de Andrea Gassi, que me la leí hace poco,
y la verdad es que fue brutal ese libro. En cuanto a inversión en startups, la verdad es que no suelo... Andrea Agassi, la biografía de... De Andrea Agassi, la vale. biografía de Andrea Agassi, el tenista. Vale, Eh, Espectacular ese yo no libro. soy de tenis. No conocía. Ya lo dabas por hecho que todos sabríamos qué es. Pero supongo que Sí, muchos perdón, no. perdón, sí, porque soy un poco más mayor yo Vale, y me vale. acuerdo ahí de su último partido en el US Open cuando se Vale. retiró y además jugaba tenis yo y me gustaba mucho, pero es un libro muy, muy interesante. Y de inversión en startups del libro, la verdad es que O algún podcast. hombre, la verdad es que la gente de ITNIC hace un muy buen trabajo, como vamos, mucha audiencia ya sabrá. La gente de 20VC también hace En inglés. sí, Sí, también hace un gran trabajo. súper. Ya por terminar, un inversor o emprendedor que te inspire mucho, que te hayas fijado en lo que publica, comparte, entre otros. Pues mira, volviendo a lo de Revolut, la verdad es que Nick, el founder y CEO de Revolut, me parece un caso digno de estudio, ¿no? O sea, tiene una personalidad súper, súper fuerte, eh, cómo se expresa, cómo habla en los podcasts, en las entrevistas, las cosas súper claras. Y va por ello, las ejecuta y muestra de ello son los resultados que tiene Revolut, ¿no? Con Nick será muy difícil que nos recomiendes que entrevistemos, pero si nos recomiendas a alguien, Bueno, sé que viene a Barcelona todos los años, ¿eh? Todos los vale. años se instala aquí unos meses Ya lo pillaremos ahí en el Barcelona. aeropuerto. ¿Algún inversor que nos recomiendes conocer su historia, entrevistarlo? Inversor. Uf, hay un montón. O sea, me vienen dos ¿Algún historias. fondo? El nombre de algún fondo. Pues mira, yo creo que la gente de Nauta aquí en Barcelona está haciendo muy bien las cosas. Vale, los de Nauta. Sí, Perfecto. sí. Pues aquí terminamos. Ya como siempre, la cámara es tuya. Puedes dirigirte a la cámara y comentar lo que sea, un consejo que recuerdes que te dijeron cuando empezaste a trabajar o lo que te apetezca y así terminaremos. Perfecto, pues nada, agradecer a todos vuestro tiempo, la audiencia, a Enric, por este tiempo y la oportunidad de presentar a mí y a Dousen. Mi recomendación sería, como ya he dicho, que miraréis muy muy bien a quién invitáis a vuestro proyecto, ¿no? A quién invitáis a vuestro cap table, que os aseguréis que realmente os acompaña en esa misión, está alineado con vuestros valores, vuestra forma de hacer las cosas. Y si creéis que Dousen es ese compañero, encantados de hablar con vosotros. De hecho, por favor, contactadnos, estamos súper accesibles, nuestro trabajo es ese. Así que con muchas ganas de recibir proyectos, poder financiarlos y fomentar esas conexiones entre inversores, startups y poder participar y crear un ecosistema mejor. Y te pueden encontrar en Axel Costa en LinkedIn también. Efectivamente. Muy bien, un saludo, Axel. Gracias.